¿Qué sucede realmente en los primeros 40 días después de que el corazón deja de latir? Esta pregunta ha perturbado la mente humana durante milenios, resonando en los templos antiguos, en las oraciones susurradas de las madres que perdieron a sus hijos, y en el silencio profundo de aquellos que han rozado la muerte y regresaron con historias que desafían toda lógica material. Chico Xavier, el médium brasileño más extraordinario del siglo XX, no solo respondió a esta pregunta ancestral, sino que nos reveló uno de los misterios más profundos y aterradores de la existencia humana. A través de más de 400 libros psicografiados y miles de comunicaciones con el mundo espiritual, Xavier nos mostró que la muerte no es el final, sino el inicio de un proceso tan complejo y misterioso que pocas almas están preparadas para enfrentarlo. En las madrugadas silenciosas de Pedro Leopoldo, mientras el mundo dormía, Chico Xavier recibía visitas de espíritus que le narraban con detalle escalofriante lo que experimentaban durante esos 40 días críticos. No eran simples testimonios, sino revelaciones que hacían temblar los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre la muerte y el más allá. Los antiguos egipcios ya conocían la importancia de este periodo. En el Libro de los Muertos se describe minuciosamente el viaje del alma a través de las 42 puertas del Duat, el inframundo egipcio. Cada puerta representaba un día de purificación, un día de enfrentamiento con las propias sombras, con los miedos más profundos y con las consecuencias de cada acto realizado en vida. Pero lo que los egipcios plasmaron en jeroglíficos, Chico Xavier lo confirmó a través de la comunicación directa con aquellos que estaban viviendo esta experiencia. ¿Por qué precisamente 40 días? Este número sagrado aparece en todas las tradiciones espirituales del mundo con una insistencia que no puede ser casualidad. Moisés permaneció 40 días en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Mahoma tenía 40 años cuando recibió la primera revelación del Corán. El diluvio duró 40 días y 40 noches. En el budismo tibetano, el bardo Todol describe exactamente 49 días de transición después de la muerte, divididos en periodos específicos de transformación espiritual. Pero Chico Xavier fue más allá de los símbolos y las tradiciones. A través de su mediumnidad extraordinaria, nos reveló que estos 40 días no son una metáfora, sino una realidad espiritual tan concreta como las leyes de la física que rigen nuestro mundo material. Durante este periodo, el alma desencarnada pasa por un proceso de desacoplamiento gradual de los lazos que la mantenían unida al cuerpo físico y al plano terrestre. En los primeros días después de la muerte, según las comunicaciones recibidas por Xavier, el espíritu experimenta lo que él llamaba la confusión del despertar. Imagina por un momento que has vivido toda tu vida creyendo que el mundo se limitaba a una habitación pequeña y oscura, y de repente esas paredes desaparecen y te encuentras en un universo infinito de luz y color. La sensación inicial no es de liberación, sino de desorientación absoluta, de vértigo existencial que puede durar días o incluso semanas. Durante estos primeros momentos, muchas almas ni siquiera comprenden que han desencarnado. Continúan intentando interactuar con el mundo físico, tratando de hablar con sus seres queridos, de tocar objetos familiares, de regresar a sus rutinas cotidianas. Es una experiencia que puede describirse como estar atrapado entre dos mundos, perteneciendo completamente a ninguno. Los espíritus comunicantes le revelaron a Chico Xavier que el séptimo día marca el primer gran despertar de conciencia. Es cuando el alma finalmente comprende su nueva condición y comienza a asimilar la magnitud de lo que ha ocurrido. Pero este despertar no siempre es pacífico. Para aquellos que vivieron vidas marcadas por la negatividad, el odio, la venganza o la materialidad extrema, este momento puede ser aterrador. Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo, describió el proceso de individuación como el enfrentamiento del ego consciente con los contenidos del inconsciente, incluyendo lo que él llamaba la sombra. Durante los 40 días post-mortem que describía Chico Xavier, el alma experimenta un proceso similar, pero infinitamente más intenso. No hay escapatoria posible de los propios pensamientos, emociones y memorias. El alma se encuentra cara a cara consigo misma,
sin los filtros, las distracciones y las defensas que el cuerpo físico proporcionaba. En las comunicaciones mediúmnicas más impactantes registradas por Xavier, los espíritus describían visiones terribles de sus propias acciones pasadas, no como simples recuerdos, sino como experiencias vividas desde la perspectiva de aquellos a quienes habían dañado. Imagina experimentar cada herida que causaste, cada lágrima que provocaste, cada momento de dolor que generaste en otros seres, pero esta vez desde la perspectiva de la víctima. Este es el verdadero significado del juicio después de la muerte. No un tribunal externo, sino el enfrentamiento inevitable con la propia conciencia expandida. Pero los 40 días también reservan revelaciones extraordinarias para aquellas almas que cultivaron el amor, la compasión y la búsqueda espiritual durante su existencia terrena. Xavier recibió testimonios de espíritus que describían experiencias de éxtasis indescriptible, encuentros con seres de luz de una belleza y sabiduría inconcebibles y la comprensión súbita de los misterios más profundos de la existencia. Durante el periodo que va del día 14 al 21, según las revelaciones recibidas por el médium, el alma experimenta lo que podríamos llamar la revisión de la vida, pero no como una simple observación pasiva de eventos pasados. Es un proceso activo donde cada experiencia, cada decisión, cada pensamiento y cada emoción son reexperimentados con una claridad y una comprensión imposibles durante la existencia física. Viktor Frankl, el psiquiatra austriaco que sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió que el ser humano puede soportar cualquier sufrimiento si encuentra un sentido en él. Durante estos días de revisión espiritual, el alma finalmente comprende el sentido profundo de cada experiencia vivida, incluso las más dolorosas y aparentemente sin propósito. Cada obstáculo superado, cada pérdida sufrida, cada momento de alegría y cada instante de dolor revelan su lugar perfecto en el gran tapiz de la evolución espiritual. Pero lo que Chico Xavier reveló sobre los días 22 al 35 trasciende cualquier comprensión humana ordinaria. En este periodo, según las comunicaciones más estremecedoras recibidas por el médium, el alma experimenta lo que los antiguos místicos llamaban la noche oscura del alma, pero llevada a dimensiones que desafían toda descripción terrenal. Durante estas 2 semanas críticas, el espíritu se enfrenta a lo que Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, denominó el juicio íntimo. No se trata de un tribunal celestial con jueces externos, sino de algo infinitamente más profundo y aterrador. El alma se convierte en su propio juez, fiscal y testigo. Cada pensamiento negativo, cada acto de egoísmo, cada momento en que elegimos la sombra en lugar de la luz, se manifiesta ahora como una realidad tangible que rodea al espíritu como una niebla densa y sofocante. Los espíritus comunicantes le narraron a Xavier experiencias que helaban la sangre. Describían cómo durante estos días se encontraban rodeados por las formas pensamiento que habían creado durante su existencia terrena. Cada odio alimentado se manifestaba como una criatura sombría que los perseguía. Cada mentira pronunciada se convertía en cadenas que restringían su movimiento espiritual. Cada acto de crueldad se transformaba en un espejo que reflejaba infinitamente el dolor causado. ¿Recuerdas algún sueño en el que te perseguía algo terrible y no podías escapar, sin importar qué tan rápido corrieras? Los espíritus describían una experiencia similar, pero con la terrible diferencia de que sabían que no era un sueño del cual pudieran despertar. Esta era su nueva realidad, creada por sus propias acciones y pensamientos durante la vida física. Immanuel Kant, el filósofo alemán, propuso que existe un imperativo categórico moral. Actúa solo según aquella máxima que puedas querer que se convierta en ley universal. Durante estos días del juicio íntimo, el alma descubre con horror que cada una de sus acciones se ha convertido efectivamente en una ley universal de su propio universo espiritual. Si sembraste odio, ahora habitas en un mundo tejido de odio. Si cultivaste el miedo, ahora el miedo es el aire que respiras en tu nueva dimensión existencial. Pero aquí reside uno de los misterios más profundos revelados por Chico Xavier. Incluso en estos momentos de aparente condenación, el amor divino encuentra formas de manifestarse. Los espíritus que habían cultivado, aunque fuera una chispa de bondad, durante su vida terrena,
comenzaban a percibir, hacia el día 28, la presencia de guías espirituales que se acercaban para ofrecerles orientación y consuelo. Estos guías no aparecían para juzgar o castigar, sino para recordar al alma en sufrimiento que todo dolor tiene un propósito evolutivo, que cada experiencia de oscuridad es una oportunidad para que la luz interior brille con mayor intensidad. Era como si en el momento de mayor desesperación, una mano amiga se extendiera desde las alturas espirituales para recordarle al alma que no estaba abandonada, que nunca había estado sola. Friedrich Nietzsche escribió que quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Durante estos días críticos del postmortem, muchas almas descubrían finalmente su porqué existencial. Comprendían que cada sufrimiento experimentado, cada obstáculo enfrentado, cada lágrima derramada durante la vida física había sido parte de un plan mayor, de una educación espiritual diseñada por su propia alma antes de encarnar. Las revelaciones más extraordinarias llegaban entre los días 30 y 35. Xavier recibió comunicaciones de espíritus que describían experiencias místicas de una profundidad indescriptible. Algunos hablaban de encuentros con lo que solo podían describir como la luz primordial, una presencia de amor tan intensa y pura que todas sus heridas emocionales comenzaban a sanar instantáneamente. Otros describían visiones del que llamaban el plan divino, donde podían contemplar no solo su propia evolución espiritual, sino el desarrollo de toda la humanidad a través de los milenios. Veían cómo cada alma individual, incluida la suya propia, formaba parte de una sinfonía cósmica infinitamente compleja y hermosa, donde incluso las notas más disonantes contribuían a la armonía total de la creación. Durante estos días de revelación, muchos espíritus comenzaban a comprender lo que los místicos de todas las tradiciones habían intuido: que el sufrimiento no es un castigo, sino un maestro, que la muerte no es el final, sino una graduación, que cada vida terrestre es como un día de escuela en la universidad infinita de la evolución espiritual. Carl Jung describió el proceso de individuación como el camino hacia la realización del sí mismo, el arquetipo central de la personalidad que trasciende el ego consciente. Durante estos días de revelación post-mortem, las almas experimentaban algo similar pero a una escala cósmica. No solo se reencontraban con su verdadero sí mismo individual, sino que comenzaban a vislumbrar su conexión con el sí mismo universal, con la consciencia divina que impregna toda la creación. Las comunicaciones más impactantes recibidas por Chico Xavier durante estos años de mediumnidad describían cómo, hacia el día 35, muchas almas experimentaban lo que solo puede describirse como una muerte mística dentro de la propia muerte física. Era como si el ego espiritual, formado por todas las identificaciones, miedos y apegos acumulados durante la vida terrestre, finalmente se disolviera para dar paso al nacimiento del verdadero ser espiritual. Este proceso no era menos traumático que la muerte física original, pero quienes lograban atravesarlo describían una sensación de liberación indescriptible. Era como salir de una prisión que ni siquiera sabían que habitaban, como despertar de un sueño que habían confundido con la realidad total. Pero Xavier también recibió testimonios aterradores de almas que se resistían a este proceso de transformación. Aquellas que se aferraban desesperadamente a sus viejas identidades, a sus rencores, a sus apegos materiales, experimentaban estos días como una agonía interminable. Era como intentar retener agua entre los dedos. Mientras más se esforzaban por mantener su vieja personalidad, más sufrimiento experimentaban. Estas almas, según las revelaciones, podían quedar atrapadas en este estado de resistencia durante periodos que se extendían mucho más allá de los 40 días tradicionales. Algunos espíritus comunicantes hablaban de haber permanecido en esta condición de sufrimiento durante décadas, incluso siglos del tiempo terrestre, hasta que finalmente encontraban la fuerza para soltar sus viejas ataduras y permitir que su verdadera naturaleza espiritual emergiera. Los últimos 5 días del período sagrado, del 36º al 40º, según las revelaciones más extraordinarias recibidas por Chico Xavier, representan lo que podríamos llamar el renacimiento espiritual definitivo. Es durante estos días finales cuando el alma
habiendo atravesado el valle de sombras de su propia conciencia, finalmente emerge transformada, purificada y preparada para su verdadero destino en las esferas espirituales. Pero antes de llegar a este momento de gloria espiritual, Xavier recibió testimonios que revelan uno de los aspectos más perturbadores y menos conocidos de este proceso: la existencia de lo que los espíritus llamaban los vampiros astrales. Estas entidades, según las comunicaciones mediúmnicas, son almas que han permanecido tanto tiempo aferradas al plano material que han perdido la capacidad de evolucionar por sí mismas y se alimentan de la energía vital de aquellos que están atravesando el proceso de transición. Durante los días 36 al 38, muchas almas en proceso de liberación se encuentran con estos parásitos espirituales que intentan drenar su energía evolutiva. Es una batalla que se libra en dimensiones que trascienden toda comprensión física, donde las armas son la fuerza de voluntad, la pureza de intención y, sobre todo, la conexión con el amor divino que reside en el núcleo de cada ser. Aristóteles enseñaba que la naturaleza aborrece el vacío. En el plano espiritual, según las revelaciones de Xavier, este principio se manifiesta de manera dramática. Cuando un alma se libera de sus ataduras materiales y egoístas, el vacío dejado debe ser llenado inmediatamente o será ocupado por influencias negativas que buscan perpetuar la oscuridad y el sufrimiento. Los espíritus comunicantes describían experiencias aterradoras donde se veían rodeados por multitudes de entidades sombrías que les gritaban, les suplicaban, les amenazaban, tratando desesperadamente de convencerlas de que regresaran a los viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Era como si todas las fuerzas del mal se unieran en un último esfuerzo por impedir la liberación del alma. Pero aquí radica una de las revelaciones más hermosas y esperanzadoras recibidas por Chico Xavier. Ninguna alma que genuinamente busque la luz puede ser vencida por la oscuridad. En el momento de mayor peligro, cuando las fuerzas negativas parecían estar a punto de triunfar, invariablemente aparecían los que los espíritus llamaban los guardianes de la luz. Estos seres, descritos como entidades de una luminosidad y poder indescriptibles, no intervenían directamente en la batalla, sino que simplemente irradiaban tal intensidad de amor puro que las entidades negativas se veían obligadas a retroceder como sombras que huyen ante el amanecer. Era una demostración viviente del principio universal de que la luz siempre vence a la oscuridad, no por fuerza o violencia, sino por la simple potencia de su presencia. En las tradiciones tibetanas, el bardo Todol habla de visiones terríficas que aparecen durante el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Estas visiones son descritas como proyecciones de la propia mente del difunto, manifestaciones de sus karmas negativos que deben ser reconocidas y trascendidas. Las revelaciones de Chico Xavier confirman esta sabiduría ancestral, pero añaden un elemento crucial. Estas visiones no son solo proyecciones mentales, sino encuentros reales con las consecuencias espirituales de nuestros actos. Durante el día 39, según los testimonios más impactantes recibidos por Xavier, el alma experimenta lo que solo puede describirse como la visión total. En un instante que trasciende toda medida temporal, el espíritu contempla simultáneamente todas sus vidas pasadas, todas las lecciones aprendidas, todos los errores cometidos y todas las oportunidades de crecimiento que se presentarán en el futuro. Esta visión no es una simple observación pasiva, sino una experiencia de comprensión total que transforma la esencia misma del ser. Es como si todas las piezas de un rompecabezas infinitamente complejo súbitamente encajaran en su lugar, revelando una imagen de belleza y propósito que trasciende toda imaginación humana. Los espíritus describían esta experiencia como un momento de éxtasis tan intenso que temían desintegrarse bajo la intensidad de la revelación. Comprendían finalmente que cada momento de sufrimiento había sido necesario, que cada pérdida había sido una ganancia disfrazada, que cada aparente injusticia formaba parte de un plan de perfección absoluta diseñado por una inteligencia infinitamente amorosa y sabia. Pero quizás la revelación más extraordinaria llegaba en el 40º día. Xavier recibió comunicaciones de espíritus que describían el momento final como un nacimiento cósmico.
Después de 40 días de gestación espiritual, el alma finalmente emergía de la matriz del tiempo y el espacio para ingresar a su verdadera dimensión existencial. Este nacimiento espiritual era descrito como infinitamente más traumático y al mismo tiempo más gozoso que cualquier nacimiento físico. Era como si el alma, después de haber estado encerrada en una cápsula diminuta, súbitamente se expandiera hasta abarcar galaxias enteras de conciencia. La sensación inicial era de vértigo cósmico, seguida inmediatamente por una explosión de júbilo que hacía palidecer cualquier felicidad experimentada durante la vida terrestre. En este momento culminante, según las revelaciones, el alma finalmente comprende el verdadero significado de las palabras del Cristo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Descubre que el universo está poblado por innumerables dimensiones de existencia, cada una correspondiente a diferentes grados de evolución espiritual, y que su destino está determinado no por un juez externo, sino por su propio nivel de desarrollo interior. Las almas más evolucionadas se dirigían hacia esferas de luz y armonía indescriptibles, donde se dedicarían a tareas de servicio cósmico que trascienden toda comprensión humana. Otras, que aún necesitaban purificación, eran atraídas hacia dimensiones intermedias, donde continuarían su proceso de crecimiento espiritual. Y aquellas que habían cultivado principalmente la oscuridad durante su existencia terrena, se encontraban en planos de sombra y sufrimiento, pero siempre con la posibilidad de redención y evolución. Pero Xavier también reveló algo que conmocionó profundamente a quienes estudiaban sus comunicaciones. El proceso de los 40 días no era igual para todas las almas. Aquellos que durante su vida terrestre habían practicado la meditación profunda, la oración sincera, el servicio desinteresado y el estudio de las verdades espirituales, experimentaban estos 40 días como un tránsito relativamente suave y lleno de revelaciones gloriosas. En contraste, las almas que habían vivido vidas marcadas por la materialidad extrema, la violencia, el odio o la indiferencia espiritual, experimentaban estos mismos 40 días como un infierno de proporciones indescriptibles, donde cada momento se extendía como una eternidad de sufrimiento y confusión. Pero tal vez la revelación más impactante que Chico Xavier recibió del mundo espiritual fue esta. Los 40 días post-mortem no son solo una experiencia que aguarda después de la muerte física. Son un proceso que podemos comenzar a vivir conscientemente durante nuestra existencia terrestre actual. Cada noche, cuando nos sumergimos en el sueño profundo, nuestro espíritu se desacopla parcialmente del cuerpo físico y experimenta una versión condensada de lo que ocurrirá durante esos 40 días sagrados. Esta revelación cambia completamente nuestra comprensión del sueño y los estados alterados de conciencia. Los sueños no son simples fantasías de la mente, sino visitas reales a las dimensiones espirituales donde habitaremos después de la muerte. Las pesadillas recurrentes, los sueños de persecución, las sensaciones de caída que nos despiertan bruscamente, no son productos del azar, sino encuentros con las fuerzas que deberemos enfrentar durante nuestro tránsito post-mortem. Pero Xavier también reveló que existe una manera de prepararnos conscientemente para este proceso inevitable. A través de sus comunicaciones con espíritus altamente evolucionados, recibió instrucciones precisas sobre técnicas de purificación espiritual que pueden transformar radicalmente nuestra experiencia, tanto de los sueños nocturnos como de la muerte misma. Durante sus años de mediumnidad, Xavier recibió visitas de una entidad espiritual que se identificaba como perteneciente a la Orden de los Antiguos Esenios, aquella comunidad mística que existió en tiempos de Jesús y que guardaba celosamente los secretos más profundos de la evolución espiritual. Este espíritu le reveló una técnica de protección y purificación que había sido transmitida oralmente durante milenios, guardada solo para aquellos que demostraban estar genuinamente preparados para recibirla. Esta técnica, conocida en los círculos esotéricos más cerrados como el sello de los 40 días, no es simplemente una práctica de meditación o visualización. Es un método completo de alquimia espiritual que transforma la estructura energética del alma, creando un campo de protección que permanece activo tanto durante la vida física como después de la muerte. El sello de los 40 días se basa en un principio fundamental
que los antiguos maestros conocían pero que la humanidad moderna ha olvidado. El poder creador del verbo sagrado combinado con la geometría espiritual. Cada pensamiento, cada palabra, cada emoción crea formas geométricas en el plano astral. Aquellos que comprenden esta ley pueden conscientemente crear formas de protección y purificación que actúan como escudos contra las influencias negativas. La técnica comienza con la construcción mental de un dodecaedro de luz dorada que rodea completamente el cuerpo físico y se extiende aproximadamente 2 metros en todas las direcciones. Este dodecaedro no es una simple visualización, sino una estructura energética real que debe ser construida con precisión matemática y mantenida con fuerza de voluntad inquebrantable. Dentro de este dodecaedro, el practicante debe visualizar un segundo poliedro, único saedro de luz violeta que gira lentamente en dirección contraria al dodecaedro exterior. La fricción energética entre estas dos formas geométricas crea lo que los antiguos llamaban el fuego purificador, una llama invisible que consume todas las formas pensamiento negativas y las transmuta en luz pura. Pero la técnica no termina ahí. En el centro exacto de esta construcción geométrica, el practicante debe crear mentalmente una esfera de luz blanca perfecta, tan brillante que parece contener la luminosidad de 1000 soles. Esta esfera representa la chispa divina que habita en el corazón de cada ser, la parte de nosotros que es eterna, indestructible e idéntica a la propia esencia de Dios. Mientras mantiene estas 3 estructuras geométricas en perfecta armonía, el practicante debe recitar mentalmente una secuencia de palabras sagradas que han sido utilizadas por iniciados durante milenios. Estas palabras no pertenecen a ningún idioma humano conocido, sino que son vibraciones primordiales que resuenan directamente con las frecuencias fundamentales de la creación. La secuencia es la siguiente y debe ser repetida exactamente 40 veces, una por cada día del periodo post-mortem. Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Kadosh, 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 Adonai Tsabaoth, Eheye, Asher, Eheye. Cada repetición debe ser acompañada por la visualización de una cascada de luz dorada que desciende desde las alturas infinitas y penetra a través del vértice superior del dodecaedro, llenando toda la construcción geométrica con un poder purificador indescriptible. Cuando esta técnica es practicada fielmente durante 40 días consecutivos, preferiblemente durante las primeras horas del amanecer, crea lo que los antiguos maestros llamaban el cuerpo de gloria. Este es un vehículo espiritual de luz que permite al alma navegar conscientemente a través de las dimensiones superiores, tanto durante las proyecciones astrales nocturnas como durante el proceso de la muerte. Aquellos que han completado exitosamente este proceso de 40 días de purificación reportan experiencias extraordinarias. Los sueños se transforman en viajes conscientes a dimensiones de belleza indescriptible. Los miedos profundos se disuelven como niebla ante el sol del amanecer. La muerte pierde su terror y se revela como lo que realmente es, una graduación, un paso hacia estados de existencia infinitamente más gloriosos que cualquier cosa que podamos imaginar. Pero quizás el efecto más notable de esta práctica es la transformación que ocurre en la vida cotidiana. Aquellos que han construido su cuerpo de gloria reportan una sensación constante de protección y guía. Las situaciones negativas parecen resolverse automáticamente. Las personas tóxicas se alejan naturalmente de sus vidas. Oportunidades inesperadas se presentan con una sincronía que desafía toda explicación racional. Esto ocurre porque el cuerpo de gloria actúa como un imán que atrae solo aquellas experiencias que están en armonía con nuestro crecimiento espiritual más elevado. Es como si el universo mismo conspirara para apoyar el camino de evolución de aquellos que han tomado la decisión consciente de purificar su alma. Chico Xavier, a través de sus extraordinarias comunicaciones mediúmnicas, nos ha legado mucho más que simples mensajes de consuelo para aquellos que han perdido seres queridos. Nos ha entregado las llaves del reino espiritual, las herramientas prácticas para transformar no solo nuestra experiencia de la muerte, sino la calidad misma de nuestra vida presente. Los 40 días que vive el alma después de la muerte no son un destino inevitable que debemos temer, sino una oportunidad de transformación que podemos comenzar a experimentar desde ahora mismo.
Cada noche, cuando cierres los ojos para dormir, recuerda que estás emprendiendo un viaje al mismo reino espiritual donde habitarás después de la muerte. Cada sueño es una preparación, cada pesadilla es una oportunidad de purificación, cada despertar es un renacimiento. La muerte no es el final de la historia humana, sino apenas el final del primer capítulo. Los 40 días que siguen son la transición entre capítulos, y lo que escribamos en las páginas de nuestra vida presente determinará si esa transición será un descenso a los abismos del sufrimiento o una ascensión hacia las alturas de la gloria espiritual. Si esta revelación ha tocado algo profundo en tu alma, si sientes que estas palabras resuenan con una verdad que trasciende la lógica ordinaria, entonces eres uno de los pocos que están preparados para emprender el camino de la transformación espiritual consciente. Comparte este conocimiento con aquellos que tengan ojos para ver y oídos para escuchar, porque en estos tiempos de crisis espiritual, la humanidad necesita más que nunca recordar su verdadera naturaleza divina y su destino glorioso más allá de las estrellas.